hermanos, y con la predicación nuestro pastor Alex. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, iglesia. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno verle en este lugar, este día miércoles. Muy importante los días miércoles, el estudio de la palabra del Señor. Así que por favor, incline su rostro y vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias, Padre bendito, por este culto de miércoles. Gracias por cada hermano, Señor, que se tomó el tiempo, el cual, Señor, se dejó guiar por tu Espíritu Santo para estar en este lugar. Te pido que hables a nuestra mente, al corazón, que podamos entender, Señor, lo que nos quieres hablar o seguir hablando con respecto al capítulo que estamos estudiando del libro de Corintios. Tómanos en tus manos, toda la honra y gloria sea para ti, y ayúdanos a hablar tu palabra con denuedo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Tome su asiento, iglesia, y quiero que me acompañe, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Y nos vamos a ir al capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Pastor Toche, me ayuda con el mouse, por favor, si es tan amable, gracias. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Cuando lo haya encontrado, usted me dice un fuerte amén. Comenzamos a estudiar el miércoles pasado acerca de las lenguas. Gracias, pastor. Acerca de las lenguas. ¿Qué son las lenguas? Porque hay mucha mala interpretación acerca de las lenguas. Y lo que vamos a leer ahora fue mencionado más o menos así como a grandes rasgos el día miércoles pasado. Pero ahora yo quiero que usted lea conmigo y le ponga atención, porque hay muchos puntos claves. Diga conmigo, claves. Alguien jugó Nintendo hace mucho tiempo. Existía algo que se llamaba password, que en inglés es como la palabra clave. Y yo me recuerdo que habían muchos que se aprendían los passwords y comenzaban y pasaban del mundo 1 al mundo 8 de un solo poniendo un password. Entonces la clave es que usted ponga atención. No es que aquí lo voy a llevar a otro mundo, no me malentienda, ¿sí? Sino que le ponga atención, porque hay claves o palabras claves en la Biblia para que usted pueda entender otros textos. Bienvenido, siervo, qué bueno verle en la casa del Señor, me alegro mucho. Ok, Hechos capítulo 2. Cuando lo haya encontrado, usted me dice un fuerte amén. Dice la palabra del Señor, léalo conmigo. Vamos desde el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras. ¿En qué? Permítame, ¿en qué? ¿Cómo se dice? Licenciada, ¿cómo se dice cuando es plural o singular? Sí, no, pero ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra, la tenía aquí. ¿En qué forma lo está mencionando? ¿Si en plural o en singular? En plural, primera clave. ¿En cómo la está mencionando? No dice lengua, dice lenguas. Está hablando de, ¿se acuerda que dijimos que las lenguas o la palabra lenguas en la Biblia, en todas sus traducciones, se refería a idiomas? Exactamente, a idiomas. Lea una vez más en el versículo 3. Se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras. Primera clave. Segunda clave, según el Espíritu les daba. ¿Quién les daba? ¿Según quién les daba que hablasen? El Espíritu, hermano. Aquí no hay una forma extática, y cuando hablo de extática es de que están en éxtasis o extasiados, hablando un montón de cosas que no saben. No, aquí quien les dio la autoridad, diga conmigo autoridad, diga conmigo don, de poder hablar las lenguas fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre va a darse a entender en cualquier reunión donde se le esté alabando. Se lo voy a repetir una vez más. El Espíritu Santo siempre se va a dar a entender en cualquier reunión donde se está alabando.
En una ocasión fuimos a una reunión que mi padre nos llevó porque lo habían invitado. Y comenzaron pues estas manifestaciones. Yo los dejo, yo no comparto eso, porque la Biblia no lo dice. Y comenzaron a saltar y comenzaban a hacer este montón de palabras que uno no entiende. Y de repente, hermano, un brother cerró la puerta. Y se comenzaron a comer los pétalos de las rosas que tenían así en el altar. Mire, hermano, eso a mí no me dio paz. Si yo sentía que me pegaban una mordida a mí. Porque, hermano, Dios es un Dios de orden. Dijo la palabra, o dice la palabra, dijo Dios, sea la que dijo, la luz, ¿verdad? Imagínense que Dios hubiese hecho al hombre antes que toda la creación se ahoga, hermano. Se muere, se congela, no había luz, no había sol. Dios es un Dios de orden. Y más adelante, cuando nos vayamos una vez más allá a Corintios, usted lo va a ver. Dios es un Dios de orden. Es por eso que en toda liturgia tiene que haber un orden. Aquí no podemos, hermano, estar predicando. ¿Y saben qué? En lo que estoy predicando, recojan la ofrenda. ¿Verdad que no? Yo tengo una carga, digo en el buen sentido de la palabra, con nuestros niños que están ahí. Porque a veces que yo he estado ahí, el maestro dice, bajen la voz, porque aquí estamos cerquita. No, yo quiero que los niños estén gritando todo lo que, pero lógicamente el espacio no nos permite. Por eso los maestros están, bajen la voz, porque van a estar interrumpiendo allá lo que se está haciendo. Es igual que si nosotros, hermanos, comencemos a gritar y los niños están allá en su clase, no se puede. Por eso al momento que los niños están cantando, ¿qué estamos haciendo nosotros? Cantando. Para que no sea un desorden. Dios es un Dios de orden. Busque una vez más el versículo 3, el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora bien, si usted no entiende lo que yo le voy a leer y lo que usted va a leer conmigo una vez más, léalo en su casa una y otra y otra y otra y otra vez para que usted pueda iluminar, diga conmigo iluminar, a otra persona que tal vez está cometiendo el mismo error que en algún momento de la vida nosotros lo cometimos, de creer que existe un montón de lenguas que son jerigonzas que nadie entiende. Y dice la palabra del Señor, moraban en Jerusalén, ¿qué dice? Judíos, varones piadosos de todas. ¿Cuántas nacionalidades o cuántas personas de distintas nacionalidades vivirán en Estados Unidos? Un montón, hermano. Ahí está, en Estados Unidos está todita América Latina metida. Una porción, por supuesto. En Estados Unidos hay chinos, hay coreanos, hay alemanes, hay israelíes, hay un montón de gente, hermano, que están metidos allí haciendo pistas, se fueron a vivir, refugiados, no lo sé. No solo hay norteamericanos o gringos, como nosotros les llamamos. Le hago otra pregunta, ¿en El Salvador vivirán solo salvadoreños? Si no, mírenme a mí, yo no soy salvadoreño, yo soy nica. Pero aquí vivo, o sea que está diciendo, allá en ese momento en Jerusalén, había hombres de todas las nacionalidades. Y estaba pasando un evento maravilloso que el Señor Jesús les había dicho, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. También esto estaba profetizado allá en Joel, lo leímos el miércoles pasado, ¿se acuerda? Cuando dijimos, miren, en los últimos, en aquellos tiempos, sus hijos soñarán sueños, hablarán esto, ya estaba profetizado que la venida del Espíritu Santo estaba ya, iba a ser una realidad. Se lo dije anteriormente que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba en la tierra, Él bajaba y subía. Bajaba y subía, no estaba como está ahora. Ahora el Espíritu Santo está con nosotros en cada uno de nuestro corazón. Es por eso que nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo entra en ti inmediatamente. Hay personas que dicen que si usted no habla en lenguas, usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Perdóneme, lo digo con respeto a esas personas, eso es falso. Jesús en el Jordán fue bautizado
se levanta, se oye una voz, el Padre. ¿Quién se estaba bautizando? El Hijo. ¿Y baja quién? El Espíritu Santo, la Trinidad ahí. No sé si se lo había puesto a pensar en eso. La voz que le escucharon, este es mi Hijo amado. El Hijo, quien se estaba bautizando, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. La Trinidad, ahí está, ahí está. Pero el Señor, hermano, en ese momento, la Biblia a mí no tiene registrado que empezó a hablar un montón de cosas. Solo se oye, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Póngale atención a esto. Todos oyeron la voz. Si no, no lo hubiese escrito quien lo escribió. ¿Y en qué lo escribió? En el idioma de ellos, hermano. No puso un montón de jeroglíficos que nadie sabe qué se dio. No, la voz dijo, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Claro, el Espíritu Santo siempre te va a hablar claro. Y si en ese momento en Jerusalén dice la palabra que había un montón de gente de las distintas nacionalidades, siga leyendo conmigo. Dice, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Imagínese usted, yo no leí bajo el cielo, pero ahora usted lo va a entender, de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Léalo conmigo. Porque cada uno les oía hablar en su propia, más confirmado. Nos estaba hablando de que había gente en Jerusalén de distintas naciones y toditos los que eran de distintas naciones les estaban escuchando hablar en el idioma de ellos, no en el idioma de Jerusalén, voy a decirlo así, o de Israel. En el idioma de ellos. Por eso decían, nos sentimos confundidos. No confundidos, léalo una vez más para que no se me pierda. Hecho de ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esta palabra de confuso no es de que no entendemos lo que está diciendo, porque después lo ratifica y dice, lo oímos hablar en nuestra propia lengua. Usted no puede decir, hey, estoy confuso porque te oigo hablar en mi lengua. Eso es ilógico. ¿Sí o no? Confuso es admirado, sorprendido. Wow, ¿qué es lo que está pasando? Si nosotros somos de este país y somos de esta ciudad, ellos no son de esta ciudad, pero nosotros les estamos escuchando hablar en el idioma nuestro. Hermano querido, si nosotros en algún momento hubiésemos sido alemanes, y no pastores, sino que solo alemanes, Dios nos hubiese hablado para recibirlo a Él. ¿Cómo, hermano? En alemán. No sé si me entendió. En alemán te hubiese hablado. El don de lenguas, me dirá usted, pastor, ¿y este don está ya desfasado? ¿El don de lenguas ya no está vigente? Una buena pregunta, ¿verdad? Pues fíjese que le voy a decir algo. Yo espero terminar el capítulo ahora, pero es que es tan rico, hermano, cuando usted lo está estudiando, que van saliendo y van saliendo y van saliendo. Yo le voy a decir algo. ¿Cómo se comunicaba la gente antes? Escrito, ¿verdad? Lo que estamos leyendo allá en Corintios, ¿qué es Corintios? Es una carta. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando está leyendo las cartas de Pablo, usted cree que Pablo está ahí diciéndole a la gente, porque a uno se nos va la piscucha. Y Pablo de repente ahí está enojado. No, Pablo no estaba enfrente de la gente. La gente estaba leyendo lo que Pablo les mandaba a decir o lo que Pablo había escrito. Tal vez no de su puño y letra, pero lo había dictado. En algunas ocasiones, en otras sí. Él dice, con mi puño y letra te estoy escribiendo. Entonces, cada vez que Dios te va a hablar, a ti y a mí nos va a hablar claro, hermano. Como decía mi papá, claro y pelado. No te va a dejar así como algo oscuro y que, ay, híjole, yo no pude entender lo que me dice la palabra. Porque las cosas de cuales Dios no quiere que tú y yo sepamos, nos las ha dicho ahí. Esto no necesitas saberlo. Le conté lo de los truenos, ahí en Deuteronomio cuando dice esto solo pertenece a las sazones del Señor, no se los quiere. Él te está diciendo claramente que no te quiere mostrar o enseñar lo que quiso decir ahí. Tan fácil y tan simple como eso. Siga leyéndolo conmigo. Dice la palabra del Señor, y hecho este estruendo, se juntó multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7, va.
y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Véame para acá. Imagínese que usted conoce o conozca a alguien que no es de este país. Póngale, le voy a dar un país complicado para hablar: Japón. Y usted de repente ve que ese señor se para aquí, como le decía la vez pasada acerca de nuestro hermano Kratz, y comienza a hablar en inglés. Usted lo está escuchando hablar en japonés, pero le entiende en español, hermano. Dígame si no se va a sorprender. Que usted está oyendo, pero en su oído lo está decodificando como: hermano, sos pecador de... Ajá. Eso es lo que estaba pasando aquí. Estaban escuchando: hey, pero si esos son hebreos, no son como nosotros, y están hablando, les oímos. Porque Dios quería hablarle claro a esa gente que en ese momento estaban unánimes juntos. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Dios quería mostrar su poder ahí. Versículo 7 una vez más: y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Mire, perdón, lea una vez más el versículo 8. En pregunta: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Significaba literalmente, hermano, que no eran de ahí, ¿verdad? Siga leyendo, versículo 9. Aquí viene la lista hermosa que yo quiero que le ponga atención. Léalo conmigo, pero en voz alta, para que no se le olvide. Pardos, medos, helenitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas. Hermano, el don de lenguas no era para hacer un espectáculo como se hace hoy. Lamentablemente, como se hace hoy y se quiere hacer creer. Yo no quiero caerle mal, pero si le caigo mal por decir la palabra de Dios, gloria a Dios. Hay gente que se levanta y empieza a decir un montón de cosas para que le digan: wow, ábrele. Cuanto la palabra de Dios dice, ya lo vamos a ver, que todos los dones que Dios nos da es para edificación. Cualquier don. Si existiesen, digo si existiesen, ¿usted no cree que la Biblia hablara de eso? Claro que sí. La base que yo le acabo de poner ahora, con la lectura de la palabra, no como el miércoles pasado, usted y yo estamos claros que eran idiomas. ¿Alguien dice amén a eso? ¿A alguien no le ha quedado claro? Si no, lo volvemos a leer, hermano, porque para eso es el culto de estudio bíblico. Las lenguas que se repartieron y se posaron en las personas a las cuales Dios les dio el don a ellos. ¿Por qué? Porque Él quiso, porque Él reparte los dones como Él quiere, según la Biblia. En el capítulo 12 de Corintios lo hemos visto. A Él dijo: ellos van a hablar en lenguas, y les dio la capacidad de hacerlo. Lo oían en todos los idiomas de todas, hasta la África menciona ahí, mira, hasta el negrito del batalla de haber oído en lengua. Porque hasta África dice que estaban ahí, africanos. Y todos oyeron, pero me encanta, léalo una vez más, el versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas lo que ellos les nace en el corazón. No, ¿verdad? Las maravillas de Dios. ¿Qué podrían haber estado diciendo las personas que estaban hablando en lengua? Ahí lo dice, hermano. ¿Qué estaban diciendo? Las maravillas
de Dios. Significa que cuando una persona se levanta en una congregación y dice, que vamos a hablar de eso, pastor, yo quiero decir algo, tiene que hablar las maravillas de Dios. Pastor, fíjese que quiero dar un testimonio, X días, normalmente lo hacemos viernes, pero si alguien, antes que comenzáramos la prédica, se acercara a uno de los pastores y le dijera, pastor, mire, quiero dar un testimonio antes que el pastor predique, esa persona va a hablar de las maravillas de Dios. Entonces no nos confundamos más. Yo quiero que usted este día se vaya, pero claro, hermano, que una vez que usted escuche a alguien hablar cosas y usted no las entiende y no haya alguien que las interprete, eso no es de Dios, hermano. Eso es show, eso es buscando fama, yo no lo sé. Ahora váyase conmigo. ¿Les quedó claro todo eso, siervos? Ok, vámonos para Corintios, capítulo 14, primer libro de Corintios, capítulo 14. Y nos habíamos quedado el miércoles pasado en el versículo 8. ¿Se acuerda que hasta hice el sonido de la trompeta? ¿Se acuerda de ello, verdad? Que la trompeta tiene distintos sonidos. El día de hoy, en lo que estaba, como siempre, estudiando, de repente mi esposa, que está bien pendiente de mí cuando estoy estudiando, me dice, ¿qué estás haciendo? Porque oí unos ruidos raros. Y no es que estaba hablando en lenguas. ¿Y qué estás haciendo? Me decía. ¿Y que no estás estudiando? Estoy viendo unos videos. Pero es que estás estudiando, vas a estar viendo videos. No, espérate, le digo. Y lo iba a traer, pero lamentablemente lo olvidé. Todos los sonidos militares de las trompetas. ¿Qué significa cada sonido? Hablando en la milicia, en el ejército. Y hay un sonido para levantarse, hay un sonido para comer, hay un sonido para ir a trabajar, hay un sonido para izar o bajar la bandera, hay un sonido para, le llaman ellos, se me ha olvidado el nombre, y hay un sonido que le llaman, ese es el que me gustó más que todo, el sonido de silencio. El sonido de silencio es para que todos se vayan a dormir y haya completamente silencio en el cuartel o en la unidad. ¿Qué pasaría o qué pasa con un soldado raso o un soldado que acaba de ingresar al ejército, hermano? No va a entender eso. Cuando comienza, y es que entonces el que sabe le va a decir, esto significa que tenemos que levantarnos. Pero hoy son las 3 de la mañana, ¿qué te importa? Levantarte, porque esa es la trompeta de levantarse a las 3 de la mañana. Ellos le llaman la trompeta el sonido del rancho. Yo pensé que era para ir a la playa, pero rancho le llaman ellos a la comida. Cuando se oye ese sonido, es que todos vamos al área donde nos van a dar la comida. ¿Por qué le digo o le hablo del soldado que va iniciando? Porque eso es lo que nos ha pasado probablemente a la mayoría de los que estamos aquí. Iniciamos en el evangelio, quizás en X denominación, o nos dijeron esto, nos dijeron aquello, y como éramos nuevitos, como éramos recién entrados al ejército del Señor, nos explicaron un montón de cosas y las entendimos. Pero después que usted y yo, voluntariamente, agarramos la palabra y la comenzamos a leer y escudriñar, usted tiene que saber qué significan estas cosas. Y ahora que Dios nos ha dado la oportunidad de estar estudiando el libro de Corintios y de saber qué significa esto, usted pues ahora tiene un poco más de luz, un poco más de entendimiento para poder compartir con alguien que usted quiera explicarle esta situación. ¿Ok? Versículo 8 del capítulo 14. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Pablo les está diciendo a los corintios, los relajos que ustedes oyen, la palabrería que ustedes han escuchado de personas que se sienten en un éxtasis, como hablábamos el miércoles pasado, si no vino, no se lo vuelve a repetir, busque el video anterior y lo ve. Ustedes quieren hacer que ese montón de palabrería se escuche en la iglesia. Porque cuando la gente estaba en un éxtasis, por supuesto, diabólico, no bueno,
a la gente le gustaba ver. Hermano, cuando usted ve como 7 u 8 personas en el centro viendo a un loco que está haciendo malabares, ¿qué hace? Va también, hermano, si somos metidos. Y lo digo en el buen sentido, ¿verdad? ¿Y qué está pasando ahí? Y de repente, ahí está el maestrito bailando con un miquito. Y entonces, al ratito hay como 80 gente dándole vuelta. Porque él está dando un show. Entonces la gente se ponía y todos los escuchaban. Uy, que está en un trance y esto y lo otro. Entonces eso querían llevarlo a la iglesia para llamar la atención. Y ellos, a la iglesia de Corinto por supuesto, y ellos sentirse, wow, miren, me están admirando porque yo estoy hablando en este tipo de lenguaje que nadie entendía. Por eso Pablo se lo está diciendo. Ahora bien, recuerde quién fue quien escribió o quien mandó la queja, voy a decirlo así, a Pablo, que por eso Pablo les está escribiendo. Quien le mandó a Pablo a decir eso, ¿se acuerdan de los de Cloé? ¿Se acuerdan de ellos? Quien les mandó a decir eso, le explicaban exactamente, lógicamente la Biblia no lo dice, pero si Pablo está haciendo una carta amonestando por esas situaciones, es lógico que le explicaron con lujo de detalle lo que estaba pasando en la iglesia y que por eso querían que Pablo corrigiese. Ahora bien, versículo 9, bueno, del 7 al 9, vamos a juntar esta parte que yo le acabo de mencionar. Ahora lea conmigo el 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Hermano, usted dirá, pastor, algún día usted nos va a hablar acerca del fin del mundo, del apocalipsis. Y es claro que sí, hermano. Pero quiero decirle una cosa. Yo no puedo venir a hablar con ustedes algo que yo no lo manejo bien. No digo que no lo conozco, ojo. Digo que no lo manejo bien. El día lunes predicó el pastor Tulio. No, mira, el pastor Tulio tiene un léxico bien bonito. Yo estaba con unos ojitos así viéndolo. Y me dice mi esposa cuando nos fuimos, y me dice, ¿oíste al pastor Tulio? Fíjate que me dormí. No, son bromas, pastor. Le digo yo, sí, bien bonito habla, me dijo. Sí, le digo yo, habla bien bonito. Bien, explicó todo así, tum, 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 tum. Y todos los que estábamos entendimos. ¿Alguien vino el lunes? Levante la mano. Vengan, hermanos. Todos entendimos y nos fuimos satisfechos con lo que habíamos escuchado. Yo no me voy a poner aquí, me encantaría porque sí, y por eso me estoy poniendo las vivas, como dicen, porque Apocalipsis es un libro hermoso. Muchos creen que Apocalipsis, la bestia es el que piensa así. Apocalipsis es un libro de amor, diga conmigo, de amor. ¿Sabe por qué? Porque Apocalipsis, de hecho, significa revelation. Oh, la revelación de Dios para nosotros. Ahí está Dios, cómo va a hacer las cosas. Es un libro de amor, no de terror. Pero yo no me voy a poner, hermano, vámonos al libro de Apocalipsis, mire, y que la bestia, y que no sé qué, y que el arrebatamiento. Y de repente yo ni sé qué estoy hablando, hermano. Sino que de arrebatado estoy hablando tonterías. Dígame, ¿qué edificación se va a llevar a usted a su casa? Cuando dice, no le entendí al pastor y se me acerca, pastor, mire, ¿y qué quiso decir usted con el caballo bermejo? ¿Cuál caballo usted? Es que usted mencionó un caballo bermejo ahí. En serio, qué terrible, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar yo hablando al aire? Es por eso que este lugar, diga conmigo este lugar, hablando de exactamente donde yo estoy, y lo digo con respeto a todo, es para predicar la palabra, hermano. En esta iglesia y en cualquier otra iglesia, es para predicar la palabra. Porque hay un montón de personas que se paran en un púlpito a hablar un montón de cosas que no es la palabra y la gente se va. ¿Sabe qué hizo? Hablar al aire. ¿Y de qué habló? ¿Y qué dijo? No, por eso el que va a hablar tiene que prepararse. Tiene que saber qué va a decir. Y si en algún momento le hacen alguna pregunta, que más adelante vamos a hablar de eso, de que por qué la palabra dice que la mujer cae en la congregación, que no se refiere absolutamente a nada de lo que la gente, ya vieron, las mujeres no tienen que predicar, que se callen. Cuando su esposo hable, usted se calla, dice un video. Gloria a Dios. Es que no lo dejan hablar mucho, por eso. Entonces, la Biblia es hermosa, hermano. Diga conmigo, es hermosa. Si usted la estudia.
¿A quién le gusta la matemática? A mí, pastor, a mí me gusta. A mí no me cuestan los casos de factoreo. ¿Por qué? Porque los estudió. Ay, dígame a mí, hermano. Salgo corriendo inmediatamente. ¿Por qué? No le puse el empeño que tenía que ponerle a los casos de factoreo. Versículo 10. Vea esto. Me encanta la palabra de Dios. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Y ninguno de ellos carece. ¿De qué dice? Vaya, véame para acá. Aquí Pablo se está limitando a lo obvio, hermano. ¿Qué es lo obvio? Si Dios te va a hablar en un idioma que nadie habla, tiene una interpretación. Se lo voy a volver a repetir. Pablo está obviando o siendo obvio, es decir, tantos idiomas hay en el mundo del cual ninguno carece de interpretación o de significado. Hermano, ¿alguien ha escuchado de un país? No sé si es país, bueno, no sé si es un país que esté en tierra firme o sea una isla. Samoa. Dwayne Johnson es de Samoa, la Roca Johnson, ¿ok? Ellos, ¿qué hablan, hermano? Hablan samoano. Pero le tengo una noticia. El samoano tiene una traducción. Una traducción al inglés, una traducción al español, una traducción a donde quiera. Hay un lugar que se llama, lo estuve viendo hace poco, se me olvidó, ahí en Nepal, donde hubo un terremoto terrible. Yo todavía le dije a mi esposa, qué feo este lugar, el nombre es bien feo, de esa ciudad que es la capital de Nepal. ¿Alguien sabe cuál es la capital de Nepal? $100 ya. En internet todos. Y yo le digo, qué feo ahí. Y hablan, bien raro, hermano. Pero quiero decirle una cosa, que lo que nosotros decíamos o escuchábamos cuando estaban entrevistando a la gente que pasó el terremoto, lo estaban traduciendo abajo. Significa que tiene significado lo que está hablando. Entonces dice la palabra, lea una vez más, versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de ¿qué? De significado. Mire lo que escribí acá de Pablo, que Pablo está diciendo, todito los idiomas están para algo específico, comunicar. Diga conmigo, comunicar. ¿Para qué voy a hablar si no es para comunicar algo? Y no cosas falsas, no cosas que nadie pueda entender, algo ilegítimo, algo que no sea auténtico, solo para parecer importante. ¿No le ha pasado a usted con personas que usted dice, hey, fíjate que yo tengo un par de zapatos, yo tengo dos? Fíjate que yo estuve visitando Honduras. No, yo fui a Colombia. No he ido ni a los planes, hermano. Tuve una compañera muy así. Me recuerdo que una vez íbamos a hacer un trabajo y yo tenía una máquina de escribir de esas normales. ¿Alguien escribió picapollo alguna vez, hermano? Pero cuando yo dije, yo tengo una máquina, si quieren que el trabajo, estamos en bachillerato, imagínese usted, primer año de bachillerato. Yo tengo una máquina para que si quieren que lo hagamos a máquina, no a mano. Yo tengo una máquina de escribir. Entonces vino esta chica, que por cierto se llamaba Patricia, pero no es mi Patricia. Yo tengo una eléctrica, dijo. ¡Ey, qué chivo! Entonces, trae la eléctrica para hacerlo. No, lo que pasa es que no me dejan sacarla. Entonces una que se llamaba Margarita, que era más inteligente que todos, por no decir astuta como serpiente. La Biblia dice, hermanos, mansos como palomas y astutas como serpientes. Dijo, ¿saben qué? Caigámosle a la casa a la Pati. Y cuando llegamos, hermano, la máquina de escribir era un lapicero. Porque no quería escribir, no, pero ella quería exaltarse de algo que no tenía. Hermano, si usted conoce algo de Dios y Dios le da una revelación, o mejor dicho, una iluminación, porque la revelación ya está toda aquí, y Dios le ilumina en algo, usted siéntase orgulloso de decirlo, pero para edificar.
no para que digan, wow, mira, qué portento de sabiduría, porque esa sabiduría no es de él, no es suya ni es mía, esa sabiduría es de lo alto. ¿Me entiende? Entonces ese don era para ellos. Versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero. ¿Para quién? Para mí. Regrese a Hechos una vez más, capítulo 2, lo que estuvimos leyendo. Hechos 2, en el versículo 6. Hechos 2, 6. Dice la palabra del Señor. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y está diciendo Pablo en Corintios que toda lengua, en este caso idiomas, tiene su propia interpretación o su propio significado. Hermano querido, cuando a usted o a mí se nos acerque alguien hablando cosas que usted no entiende, y después de que hable cosas que no entiende, esta persona nos diga, Dios dice, no, hermano, aquí Dios dice. ¿Alguien tiene una Biblia? Ahí Dios dice. ¿Dios puede hablar como Él quiere? Por supuesto que sí. Fíltrelo con la Biblia. No se emocione. No se emocione. Se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. Existe el espíritu de adivinación y eso es diabólico, es de Satanás. Lo dijimos el miércoles pasado. Hay gente que de repente te va a decir, Dios dice esto y era verdad. Y usted dice, pero ¿cómo sabía? No, hermano, si el diablo sabe. ¿Se acuerda de Job? ¿Qué le fue a decir allá Satanás? No, si yo lo he visto, a Job tiene este. Él no, si el diablo no conoce, hermano. Pero nunca, todo fíltrelo con la palabra del Señor. Que después de la palabra del Señor no hay nada, hermano. Ahí se acaba todo, absolutamente todo. Ahora bien, quiero que se vaya conmigo al versículo 12. Así también, léalo conmigo, así también vosotros, ¿estamos ahí? ¿Estamos ahí, sí o no? ¿O estoy yo en 2 de Corintios? No, ¿verdad? Versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar. ¿Ahí está muy bien? ¿No? Sí, 1 Corintios 14, 12. ¿Estoy bien o ustedes están mal? Díganme, por favor. ¿Estamos bien? Ok. Es que tanta lengua ya ni me entienden ustedes. Versículo 12, una vez más, léalo. Leamos desde el 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué, iglesia? De la iglesia, no tuya. Bueno, también tuya, pero no para que seas tú famoso. Yo estaba muy chico cuando conocí uno de mis predicadores favoritos, el pastor Jimmy Swaggart. ¿Alguien conoce a Jimmy Swaggart? Tenía un ministerio impresionante, hermano, maravilloso. Y cuando yo escuchaba a Jimmy Swaggart orar y escuchaba estas cosas de las cuales estamos hablando, yo me emocionaba. Yo decía, yo quiero. Porque es bonito querer las cosas de Dios, hermano. Amén. Las verdaderas. Yo cuando estoy orando y estoy queriendo preparar algo, leyendo algo, Señor, ilumíname, le digo, Señor, ilumíname. Yo no quiero solo dejarme llevar por lo que hemos aprendido durante tantos años que nos han dicho en la iglesia, que algunas cosas no son como nos dijeron en la iglesia. Son una interpretación que ellos quisieron darnos, las personas, cuando estábamos más pequeños. ¿Y qué ha pasado con el pueblo del Señor? ¿Por qué nosotros seguimos, y perdonen la palabra que voy a usar, ignorante de muchas cosas? Porque no la leemos. Aquí hay una chica que en 3 ocasiones me ha preguntado 3 cosas diferentes que le han dicho. Y de una me llamó la atención, me dijo, pastor, ¿quién es Leviatán? ¿Alguien sabe quién es Leviatán? La Biblia habla de Leviatán. ¿Sabía usted eso? Dice que el monstruo que el Señor creó para jugar con él, dice.
¿No han leído eso en la Biblia? Y a mí me encanta el tema de Leviatán, pero hasta ahora solo lo que dice la Biblia, hermano, porque cuando pongo Leviatán en Google, un cocodrilo me sale. Pero esta chica que me pregunta, le surgió la idea. ¿Quién es Leviatán? Ahí dice para qué fue creado Leviatán y toda la cuestión. No sé si es un sentido hipotético, si es algo figurativo, no lo sé, pero ahí habla la Biblia de Leviatán. Pero si tú y yo nos quedamos solamente con lo que alguien nos dijo hace mucho tiempo y la palabra de Dios no respalda eso, pero tú y yo seguimos creyendo, ¿sabe cómo se llama eso? Aunque usted sea súper, ultra, mega cristiano, ignorancia. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted? ¿Quiere que los frijoles se le cosan rápido? Échele tenedores, dicen. Ahí ve usted el montón de gente echándole tenedores a los frijoles. Eso es mentira, hermano. Ignorancia. Porque alguien compró frijoles suaves en algún momento, se le cayó un par de tenedores, se me cayeron, y cuando lo sacó vio que ya estaban. Echarle tenedores, y hermano, hay un montón de gente echándole 5 o 6 tenedores con sabor a hierro, salen más hierro del que tienen todavía los frijoles. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por aquellos que nos han dicho. La ignorancia no es mala siempre y cuando usted quiera salir de ella. Pero si usted dice, no, aquí me quedo bien yo, no. Es que Eva una manzana se comió. Es que fue una manzana. ¿Y qué fruto iba a ser más bueno? Hermano, si nosotros aquí no tenemos frutas que existen allá en el Medio Oriente, hermano. ¿Alguien de aquí ha comido dátiles? Levante la mano. Ajá. Pero no cosechados aquí. ¿Se los trajeron o no? Sí. ¿Alguien ha comido granadas? Pero no es las que explotan, hermano. Y no hablo de la granada tampoco, sino que la grandota sí. En Israel son así. Ay, hermano, aquí así, los voladitos. No, pero nosotros estamos, no, y que la ballena se tragó a Jonás. Y como eso nos enseñaron desde escuela bíblica, la Biblia no dice que fue una ballena. Es la mente del hombre, que como así le enseñaron, es una ballena. ¿Alguien conoce el cachalote aquí? El cachalote es una bestia de animal que vive también en las profundidades. ¿Me entiende? Entonces hay un montón de cosas que tú y yo hemos venido y nos han venido, pero como no estudiamos o no escudriñamos, entonces nos vamos a quedar de esa forma en la cual no es la mejor manera o la manera correcta de hacerlo. Ahora bien, siga o lea una vez más el versículo 12 para continuar. Vamos a ver el tiempo por aquí. Ya solo 5 minutos nos quedan. Versículo 12. Así también vosotros, pues, a que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No, como le dije, para ganar yo fama o fortuna. Retroceda al capítulo 12, siempre de Corintios, y se lo leo rápido por el tiempo. El versículo 7 dice la palabra del Señor, para respaldar el versículo que acabamos de leer. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No para fama, no para fortuna. Mire, hermano, a mí me encanta la gente que tiene el valor, la capacidad y el carácter para retratarse de algo malo que estaban haciendo. Eso es bien difícil. ¿Cómo decimos en El Salvador? ¿Vos no querés qué? Dar tu brazo a torcer. Pablito tuvo un altercado con Pedrito, ¿sabía usted eso? Porque Pedrito estaba queriendo seguir la ley. Y Pablo le dijo, hey, eso que estás diciendo no es correcto. Y tuvieron ahí un altercado. Al apóstol Pedro, hey, Pedro, si Pedro es Pedro, sí, pero estaba equivocado. No es malo retractarse. Hay un montón de gente que todavía no lo ha hecho porque aún se siente beneficiado. Y quizás el Espíritu Santo o están ignorando. No digo que el Espíritu Santo de Dios no les habla, no. Están ignorando al Espíritu Santo. Un hombre que se llama Benny Hinn. ¿Alguien ha oído hablar de Benny Hinn? Un tipo famosísimo, con una doctrina errática, falsa.
Y su sobrino, no me acuerdo el nombre del sobrino, no aguantó. Diga conmigo, no aguantó. Con esto vamos a cerrar para continuar el próximo miércoles. Cao Zhi-Hen creo que se llamaba. Cao Zhi-Hen no soportó más y escribió un libro acerca de lo falso de lo que se estaba viviendo en la iglesia donde él pertenecía junto con su tío. Era el sobrino de Benny Hinn. Y él comenzó a detallar en su libro, búsquelo, lea ese libro. Él comenzó a detallar en ese libro las atrocidades que se hacían, las falsedades que se hablaban. Hermano, en las cruzadas o campañas de Benny Hinn se quitaba el saco y le hacía así, y toda la gente para atrás se caía. Llegaba gente con muletas, de sillas de rueda, y después hacían las grandes colas de sillas de rueda que estaban ahí sin las personas porque las personas se habían levantado. Y él habla de todo eso, lo falso que era. Y Cao Zhi-Hen tuvo un encuentro verdadero, diga conmigo verdadero, con Dios. Y dijo, voy a dejar todos los lujos. Hermano, cuando usted lea, si de verdad lee ese libro, no me acuerdo, se lo voy a conseguir el nombre para que usted lo busque. Los lujos que se daba esa gente. Sus vacaciones en la Ribera Francesa, en Italia, en esos lugares carísimos, que $10,000 la noche, increíble. Se daban los gustos de toda la plata que recibían por todo lo que decían que hacían. Pero él se retractó de todo eso. Oiga, él se salió del ministerio de su tío. Dice que su tío lo cuestionó, pero él dijo, no puedo más. Cuando el Espíritu Santo te comienza a taladrar el corazón, hazle caso. Pero esto no es lo más lindo. Lo más lindo es que después de unos años, el propio Benny Hinn se retractó de todo lo que hacía. Si usted ahora no oye mucho de Benny Hinn, se retractó. Él dice, Dios no es dinero, Dios no es abundancia como nosotros lo decíamos. Y después que le hablaba a una serie de gente, miles y miles y miles en estadio, en esa ocasión que él se está retractando, ojalá estuviera en YouTube, búsquelo, tal vez lo encuentra. Le está hablando a unos poquitos. Jesús, cuando dio algo que impresionó a la gente lo siguió, no por la palabra, sino por lo que podía hacer por ellos. Después lo querían matar, porque siempre habló la verdad. Hermano, no es malo que usted y yo nos equivoquemos, somos humanos. Y si en algún momento de la vida hemos venido caminando con todas esas cosas, enseñanzas que nos dijeron, quizás no lo hicieron con intención mala, porque quizás era lo mismo que a ellos les habían enseñado. Pero ahora usted tiene una luz más fuerte que la de antes, tiene la palabra del Señor para que usted le escudriñe y que vea que hay tantas cosas que la gente, que los hombres, que las mujeres, los predicadores hablamos que no están en la palabra del Señor, y estamos cometiendo el error de seguir en eso. Es tiempo que tú y yo, cuando vemos estas situaciones de cosas que el hombre ha tergiversado para su conveniencia, tú le digas, Señor, ilumíname, yo no quiero estar ahí. Quiero decirle una cosa, que si usted le pide la sabiduría al Espíritu Santo, se la va a dar. Se la va a dar, créame. Estaba sentado hace unos minutos ahí antes de la prédica y le digo a mi esposa, vení, yo estaba con los audífonos escuchándome a mí mismo, hablando esto. Y de repente Dios me dio algo con respecto a un versículo que no llegamos ahora, el próximo miércoles. Yo le digo, ¿qué bobo soy? No le dije bobo a ella, le digo bobo a usted. Yo me dije otra palabra, no tan ofensiva, pero más ofensiva que bobo. Qué bobos somos cuando no leemos la Biblia, porque si tú le pides a Dios, te va a mostrar, te va a saltar así. Esto era. Porque Dios quiere que usted y yo lleguemos al conocimiento de Él, ¿o cree que no? Y conoceréis la verdad te hará libre. En esta noche yo quiero que cierre su Biblia, pero no cierre su mente ni su corazón a la palabra de Dios.
Si usted tiene alguna duda de lo que su servidor ha hablado y quiere hablar conmigo y yo lo puedo instruir, claro que lo voy a hacer. Si no puedo, hermano, lo investigamos y lo hacemos. ¿Para qué? Para que a usted le quede claro qué es lo que la palabra del Señor quiere decir. En los últimos días dice la palabra que habrán hombres amadores de sí mismos que van a predicar sus propias cosas, no la palabra de Dios. Dígame si es mentira eso. Es por eso que usted y yo tenemos que afilar o afinar nuestro oído espiritual para hacer entender lo que la palabra del Señor dice. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Qué hermoso es conocer la verdad. Qué hermoso es saber que no andamos en tinieblas. Te pidió Dios que lo que estamos aprendiendo lo podamos atesorar. Y si aún falta, Señor, en nosotros, ayúdanos, ilumínanos para poder entender lo que tú en realidad quieres decir en tu palabra. No lo que alguien se invente, no, lo que tu palabra quiere decir. Y eso únicamente lo vamos a lograr en una relación contigo, en la lectura de la palabra, en comunión, en oración. Viendo televisión no lo vamos a lograr, viendo nuestras redes sociales no lo vamos a lograr, lo vamos a lograr en intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, danos carácter, Padre, para poder hacerlo. Te pido, Dios, por aquellas personas que no te conocen y que quieren, que anhelan, pero quizás no les ha alumbrado esa luz. Esta noche tú les has dado esa oportunidad. Si hay alguien acá que no conoce al Señor, que no ha recibido a Cristo, que no has abierto tu corazón, abre tu corazón al Señor esta noche. Él quiere algo contigo. Si tú estás viendo esta transmisión por esta red social y quieres recibir a Cristo, abre tu corazón, dile: Señor Jesús, yo te quiero recibir hoy como mi Salvador personal. Señor, quiero sentirme que tú este día has perdonado mis pecados. Por eso me entrego a ti. Por eso te abro mi corazón y te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Dios. Soy pecador, pero te pido perdón. Agradezco, Señor, tu amor por haber enviado a tu Hijo a morir por mí en ese cruz, en ese madero. Y por esa sangre derramada yo ahora puedo decir que soy salvo por confesarte mi Salvador. Gracias, Dios, por salvar mi vida hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero para decir presente cuando tú me llames a tu presencia o vengas por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Padre, bendice la iglesia. Que cada hermano que este día vino no crea que fue una casualidad, sino que fue un momento específico en el cual tú quisiste que estuviera escuchando tu palabra, cantando las alabanzas, y que nos vayamos llenos de ti. Y que no se nos olvide al salir de las puertas de nuestra iglesia o nuestro templo las cosas que hemos aprendido, sino que las atesoremos en el corazón. Principalmente aquello que mencionamos, que cuando tú vas a hablar, tú hablas claro, Señor Jesús. Llévanos con bien a casa. Protégenos, cuídanos, líbranos de mal y peligro. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.